Uso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestra bolsa, al IBEX 35. 0,78% de caídas, 10.118,7 al cierre de la sesión. Volvemos a estar a la cola de Europa, como en tantas las cosas, también en la bolsa. Algunos valores han mejorado hoy sus posiciones, pero son pocos y no de forma muy trascendente. Indra la que más, 1,73 arriba, IAG 1,54 arriba, ACS 1,39 arriba. Por contra, en el lado del rojo, en el lado donde preponderan las ventas, la que más pierde hoy, Merlin Properties, 2,78 abajo. En segundo lugar, Solaria, que se deja en la sesión, 2,73. Y en tercer lugar, Acciona Energía, que se deja 2,68. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar aquí sobre esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de los datos de inflación de Estados Unidos, que son tan relevantes para la marcha de las bolsas internacionales. Se han cumplido las previsiones, ha caído 1/10 la inflación, se queda en noviembre en el 3,1%, en un entorno en que la renta variable está muy cercana a máximos en Estados Unidos, en un entorno en el que los bonos estadounidenses se quedan en niveles de rentabilidad muy elevados en comparación con los mercados. Y respecto de los datos españoles, hoy se ha celebrado la última sesión de letras del Tesoro de 2023. La conclusión, pues que a 6 meses, 3,6%, y a 9 meses, 3,4%. El interés de las letras a más largo plazo, a 9 meses, ha bajado 20 puntos y eso es mucho bajar en una sola sesión de subasta. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don Santiago Sánchez, muy buenas tardes, economista, docente de la economía y muchas otras cosas más. ¿Qué tal? Estamos? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, la verdad que sí. ¿Viene usted optimista esta sesión? Optimista y guerrillero. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del Sindicato Uso. Muy buenas tardes, bienvenido también. Hola, buenas tardes. Pues empezamos, si les parece bien, por la bolsa. Hoy parece que el dato de inflación ha pasado sin pena ni gloria en la bolsa de España y volvemos a estar a la cola de Europa con unos rendimientos que nos alejan bastante ya de aquellos 10.200 que manejábamos hace tan solo 2 días. Pues sí, es una sesión en general toda la semana muy marcada por las reuniones de los bancos centrales en Estados Unidos, que ha empezado hoy y acabará mañana, y las que tendremos el jueves en el Banco Central de Inglaterra y en el Banco Central Europeo. Con unas expectativas, además, de los mercados con respecto a la posición de la política monetaria de los bancos centrales, en mi opinión, un poquito infladas y excesivamente optimistas, en previsión de que pudieran llegar rebajas de tipos muy pronto, y yo creo que se prolongarán en el tiempo. Entonces, hoy un poquito fatos de esas referencias con el dato de inflación y a la expectativa del escrutinio de cada palabra y de cada frase de los responsables de la política monetaria en los próximos días para ver si estamos en un entorno más firme o menos firme en la política monetaria. Bueno, vamos a ver, yo creo que el dato de Estados Unidos es muy significativo porque va marcando, ¿no? Y de alguna manera luego el Banco Central Europeo mira siempre, no sé si por el retrovisor, de refilón o cómo, a lo que sucede allí con la Reserva Federal, ¿no? Me parece que es un referente. La semana pasada salía el dato de empleo de Estados Unidos, 3,7. Es decir, que les ha ido muy bien, han creado unos cuantos miles de empleos, ¿no? Y me parece que es un dato muy significativo. Es unido a que la inflación se ha moderado, ha bajado, es decir, está en la senda de conseguir ese objetivo del 2%, no ha llegado al 3% que esperaban, pero se ha quedado en el 3,1%, aunque la subyacente, se ha quedado como estaba. Pero todo el mundo entiende que se ha iniciado la senda de llegar al 2%, y eso anticipa de alguna manera el que los tipos, no digo que bajen, pero no sigan subiendo. Es decir, ya se ve que no los van a tocar ahora y la cuestión es cuándo van a empezar a disminuir y cuántas bajadas se prevén para el ejercicio 2024. Y ahí está. Y en paralelo a eso sucederá lo mismo, yo creo, con el Banco Central Europeo. Bueno, y yo creo que esa situación se descuenta perfectamente en las bolsas. La española, bueno, lo que hizo es, de alguna manera, la gente ha deshecho posiciones, ¿no? Ha recogido beneficios. Dijimos que, hombre, después de los 10.200 iba a haber un parón,
lo tenemos y vamos a ver si la última semana, estos últimos 15 días de diciembre, pues se da el rally de Navidades que siempre funciona y anima un poco el fin de año. Me gustaría que habláramos de algunos cambios en la morfología del IBEX 35. Ahora vivimos pendientes de Inditex, de Iberdrola y de los bancos, lógicamente, pero hay casos muy llamativos. Por ejemplo, Telefónica, que en una década ha pasado de ser el tercer valor más negociado en la bolsa española al noveno, y Amadeus, que se ha encaramado al quinto lugar de los valores más buscados por los inversores. Bueno, siempre ha habido grupos muy relevantes dentro de la composición y dentro del peso que tienen dentro del índice del IBEX 35. Nos encontramos casos como en Estados Unidos, donde en el S&P 500, entre dos acciones, Apple y Microsoft prácticamente copan el 14% del peso. Pero claro, es que son megacompañías. Apple, por ejemplo, con más capitalización que la bolsa española y mayor que el PIB de España, 2 veces más. En España pues tenemos ese déficit de megacompañías globales y un peso mucho más repartido y más diversificado, y Telefónica en este caso pues es un paradigma, porque de tener una posición muy relevante hace 10 años ha venido disminuyendo su capitalización bursátil, su peso desde más del 11% hasta el 4,3% aproximadamente, y eso explica mucho de la debilidad que ha tenido y de la entrada de capital extranjero y de las posibilidades de que se puedan producir movimientos en el accionariado en el futuro. Y sin embargo tenemos casos pues como Inditex, que ha tenido una importancia relevante desde más de una década y sigue representando el 13,5% del peso y la mayor capitalización bursátil de las compañías españolas, el sector eléctrico con Iberdrola también muy bien posicionada, y el sector bancario, que prácticamente mantiene más o menos el mismo peso, pero sí que es cierto que hay casos como el del Banco Santander, que ha visto por la propia descenso de la cotización pues disminuir en casi 10.000 millones de euros su capitalización. Entonces, sí, pues en el caso de Telefónica los que están son los que están y están más o menos en la misma proporción, y de hecho yo creo que la bolsa va a mantener para el año que viene la misma estructura, ¿no?, del IBEX 35, y no va a haber cambios sustanciales, más allá de que la situación de Telefónica pues haya bajado. Tiene que ver seguramente con las situaciones de desinversiones también que ha realizado la propia compañía, intentar sanearse y volver a posicionarse. Lo que estamos viendo es que algunas de estas compañías tradicionalmente españolas están en una situación, iba a decir, de saldo, pero casi, es decir, están a muy buen precio para que vengan inversores extranjeros, y entonces tenemos estas complicaciones en el accionariado. Estamos viendo el desembarco de los saudíes en Telefónica, que al final no sé si será el 9 o se quedarán con el 4,9, pero se quedan. Y a partir de ahí estamos regalando, bueno, lo que era nuestro lo estamos poniendo en manos de otros. Más bien parece que será el 4 que el 9. Pero bueno, hablemos de la inflación en Estados Unidos, dato que miran de reojo todas las bolsas del mundo, que ha cumplido las previsiones, 3,1% en noviembre, 1/10 de caídas. ¿Esto va a determinar mañana una posición de la FED, esperar y ver, o cómo? Pues yo creo que existen todavía riesgos, y yo creo que en esa línea es en la que se va a manifestar Jerome Powell, al que, insisto, se le va a escrutar cada palabra que dé para ver cuál es realmente el tono que tiene en los próximos meses la política monetaria. Sí que es cierto que hemos tocado techo, yo creo que eso es un consenso del mercado, y este dato de inflación pues va en esa línea. La inflación subyacente sigue siendo alta, y el Jerome Powell también ha advertido en más de una ocasión que los efectos de las subidas de tipos que han llevado a cabo en Estados Unidos todavía hay parte que no se ha trasladado al mercado. La fuerza laboral sigue siendo muy importante, y la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, con ese 3,7 de desempleo, y con fortaleza también en la renovación o actualización de los salarios. Entonces hay riesgo de que todavía la economía norteamericana, por esa fortaleza, pueda reactivar el proceso inflacionario. Entiendo que Jerome Powell va a seguir manteniendo un discurso firme y sin lugar a expectativas en el corto plazo, es decir, primavera de 2024, de bajadas de tipos, pero yo espero que en la última mitad del año, en la segunda mitad del año 2024, sí que se pueda ver ya algún tipo de reducción en los tipos de interés en Estados Unidos. Bueno, yo creo que eso es lo que todo el mundo está descontando, ¿no? La cuestión es si todo el mundo, las previsiones es decir, en 2024 va a haber 3, 4 bajadas, en qué momento empiezan, todo parece indicar que va a ser a finales del segundo trimestre, podría ser, ¿no?, esa situación. Yo creo que hay un riesgo a ver de cómo evoluciona la economía de Estados Unidos, que así como el empleo se mantiene, pero el PIB no crece, digo, en esa misma proporción, y por lo tanto, recordad que no hace tanto Estados Unidos entró en recesión técnica, y hay un cierto pánico de que si se constriñe mucho la situación, si se retiran los incentivos de alguna manera, o la fiscalidad de alguna manera se mantiene en esos niveles tan altos, y no hay liquidez, se pueda de alguna manera colapsar esa economía,
Y entonces ahí está donde ponemos el equilibrio, ¿no? Entre que haya crecimiento y por tanto bajo un poquito los tipos para facilitar que de alguna manera la economía se mueva y se dinamice, o por el contrario mantengo la ortodoxia de impedir. Bueno, yo creo que en ese equilibrio, que es lo que se va a trasladar a Europa, exactamente igual, ¿no? Bueno, última emisión del año de letras del Tesoro y se ha cerrado con las letras a 6 meses al 3,6% y a 9 meses al 3,4%, bastante por debajo de donde estaban. ¿Qué les dice todo esto? Pues yo creo que esta noticia tiene dos partes. La primera parte, que es el puro dato, es decir, el constatar que las emisiones a 3 meses siguen creciendo y que siguen elevándose al valor más alto desde noviembre de 2011, y eso impulsa los costes de la deuda. El caso de las letras de 9 meses, que siguen teniendo también una demanda muy importante y con una reducción en el tipo de interés, es decir, fortaleza la demanda de estos títulos de deuda a corto plazo por la falta de remuneración y de alternativas de rentabilidad, sobre todo para los hogares, y se observa cuando se acude al dato de los tenedores de letras españoles, ¿no? que ya representan el volumen más importante, con más de 21.300 millones de euros de letras en manos de las familias españolas. Y luego lo que es el impacto, y el impacto tiene dos derivadas: una en el encarecimiento del tipo medio de la deuda, que ha subido un 34% desde enero de 2022. Estamos en un tipo medio de la deuda en circulación del 2,079 al mes de noviembre, y el incremento del volumen de la deuda española, que ya nos hemos ido por encima de los 1,577 billones. Esa combinación de incremento de los tipos, incremento del volumen de deuda, a lo que nos lleva es un problema de la sostenibilidad de las cuentas públicas y a una factura en el coste de los intereses que pasamos de 31.200 millones de euros en el año 2023, en el actual, a la previsión que tenemos para el año que viene, con casi 40.000 millones. Y eso, en un contexto de restricción económica y regreso de las reglas fiscales, pues tiene sus implicaciones y sobre todo invita a ser prudentes. Bueno, a ver si es verdad, pero no siempre la prudencia es lo que juega en todo esto, ¿no? Vamos a ver, yo creo que aquí la cuestión de fondo con el tema de las emisiones del Tesoro es, primero, los pequeños ahorradores buscan un refugio seguro, fuera de las especulaciones o los subes y baja de la bolsa. Bueno, es una forma muy concreta, es decir, voy a un valor seguro, me están remunerando por encima del 3, estoy en situaciones donde recupero casi poder adquisitivo respecto a la inflación. No nos olvidemos de que todo lo que sea estar por encima del 3,2 es ganar dinero, rentabilidades por debajo es perderlo. Es decir, con la situación inflacionista que tenemos ahora mismo. Bueno, y eso hace que la demanda. Lo que es absurdo, entre comillas, es que la remuneración de las letras a más largo plazo sea inferior a las de corto, cuando siempre ha sido al revés. Porque eso es lo que facilita teóricamente la especulación. Yo voy a 3 meses y vuelvo otra vez a 3 meses y consigo más en 2 compras de 3 y 3 que en una a 6. Oiga, esto no tiene sentido. O sea, esto no es lógico, siempre remuneramos más a aquel que deja durante más tiempo el dinero en manos del Estado, en este caso, para poder funcionar. Y porque, si recordáis, una buena parte de la minoración de los costes de la deuda fue el cambio de deuda de altos tipos de interés que estaban a largo plazo por deuda a corto plazo con menores tipos. Y ahora se está invirtiendo esa situación. Eso nos va a hacer que a lo mejor lo de los 40.000 millones que necesitamos para pagar ese tema, para pagar los intereses de la deuda, se nos vaya algo más, porque tengamos mucha deuda a muy corto plazo y no una a tan largo, y los vencimientos en el año 2024 nos coman. Bueno, hoy ha quedado establecido el techo de gasto, ha sido en el Consejo de Ministros, y se compromete el Gobierno a bajar el déficit al 3% el año que viene, el 2024, al 2,7% en el 25 y al 2,5% en el 26. Lo contaba María Jesús Montero. El déficit de España va a continuar esta senda descendente y se va a situar en el 3% el próximo año. Es decir, cumplirá con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. En concreto, el techo de gasto, incluyendo los fondos del Plan de Recuperación, que ustedes recuerdan que se presupuestan, alcanzará el próximo año los 199.120 millones de euros. Supone un incremento del 0,5% respecto al techo de gasto aprobado en 2023. Se trata de un límite de gasto realista para continuar con estas políticas de modernización de la economía. Medio punto de gasto por encima.
Por cierto, que las pensiones no contributivas sabemos ya que subirán un 6,9% el año que viene y la mínima de viudedad con cargas un 14,1%. Santiago. 0,5 de incremento, pero lo que no explica la ministra es que contempla una parte de fondos europeos que viene siendo 9.000 millones, que este año eran más de 25.000, es decir, lo que se incrementa el techo de gasto sin contar los fondos europeos crece un 9%. Eso es un dato muy importante. Bajo un supuesto que ya ha deslizado en la rueda de prensa, que la he seguido atentamente, de un crecimiento de los ingresos para el año que viene de otro 9% sobre una base ya de máximos. Y todo esto no lo reviste diciendo que encima las comunidades autónomas tienen que estar agradecidas de que el gobierno central hace un enorme esfuerzo y les cede una décima para que se puedan entrar en incurrir en déficit de un 0,1. Yo creo que es tremendamente injusto cuando las comunidades autónomas representan el 35% del gasto y podría haber sido mucho más flexible. Dicho todo esto, en mi opinión, los supuestos macro en los que está sustentado todo esto son muy débiles, con unas revisiones paulatinas, y las vamos a ver en este trimestre en algunas casas de análisis, que se van a ir reduciendo, y una reducción también de las previsiones de crecimiento para el año que viene, y con un riesgo de desequilibrio muy importante y de incumplimiento de estas previsiones de senda de déficit y de senda de deuda. Pensar que los ingresos van a crecer el año que viene cuando ya se está debilitando la recaudación por IVA, la recaudación por el IRPF empieza a mostrar debilidades, y con un problema de inversión de estos fondos europeos a los que ella hace referencia, que no se están ejecutando y que por tanto no tienen el efecto de empuje de la inversión y también de generación de actividad y de recaudación adicional. Si la demanda interna también se deprime por esto y va en el IVA, ¿no? que se debilita, es muy difícil, salvo que nos quieran subir los impuestos mucho más y ajustemos de esta manera. Pero me parece que eso no tiene nada que ver con lo que nos ha vendido de escudo social y de preocupación por las clases vulnerables, las empresas y las clases medias. Me parece que no tiene nada que ver. A lo mejor han dicho que tiene un colchoncito para mantener alguna de las medidas de ese escudo. No ha dicho que se vayan a mantener todas ni cuáles. Sí. Es decir, que al final vamos a ver lo que queda. Al final el tema es muy sencillo. Si descontamos la imposición de los fondos europeos, lo que está el incremento de los ingresos, que es un 9%, se corresponde con el incremento, digamos, de la partida presupuestaria, que es otro 9%. Es decir, eso es lo comido por servido. Por eso quiere decir que ese 9% de más, ¿de dónde lo van a sacar? Por vía impositiva, es decir, no hay más tutía. Cuando actualmente estamos viendo cómo la recaudación está empezando a caer, porque han caído los salarios, porque han caído el impuesto de sociedades, la recaudación por IRPF, el consumo ha caído y por tanto la recaudación por IVA también, y esta es la situación que nos estamos encontrando. Yo siempre, en plan de broma, siempre he dicho que ni me creían los presupuestos, los cuadros macroeconómicos de Montoro, ni los de Montero, ni unos ni otros, y esto les pasa exactamente igual. Oiga, es que el problema de fondo es que llevamos incumpliendo el objetivo de déficit del 3%, yo no sé los años, pero vamos, eso digamos de estar en el 2011, 2012, por ahí tenemos que haberlo conseguido ya. Y fíjese que estamos en el 2023 y no lo hemos conseguido, más allá de estos 2 años de margen que hemos tenido con el tema del COVID. Bueno, pero que no se olvide el señor Montero que el Pacto de Estabilidad Presupuestaria en Europa habla de un objetivo de déficit por debajo del 3% y de un 60% de deuda pública, que de ese se habla poco, ¿eh? Por tanto, ahí sí que hay que minorar. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esas inversiones y ese gasto que a veces es necesario, pero otras veces, y algunos, es bastante superfluo? ¿Cómo lo vamos a mantener cuando nos digan que ya no basta solo con el déficit, sino que hay que ir también a recortar la deuda? Bueno, vamos con algún nombre propio de la bolsa española. FCC, Fomento de Construcciones y Contratas, ha comprado a Urbaser por 464 millones el negocio de su filial en el Reino Unido, que consiste fundamentalmente en labores de tratamiento, de recogida de residuos y de limpieza viaria. Un movimiento, pues a veces es un poco contradictorio. Algunos abandonan esto de las limpiezas y la recogida de residuos y a veces otros se apuntan a ellas. Todo depende de la implicación que suponga la transacción para cada una de las compañías, para cada una de las partes. En el caso de FCC, termina de completar y le proporciona sinergias en un mercado como el que ellos tienen en el Reino Unido, donde es el 5º mayor operador de gestión de residuos. Y en el caso de Urbaser,
y sobre todo de los intereses del fondo que está detrás de Urbaser. Yo creo que esa reducción, ese proceso de desinversión que ya lleva cometiendo durante varios años, de 2 años para acá especialmente, con salidas en varias compañías, en la filial nórdica, en la portuguesa, en otra que tenía de gestión de agua, de residuos y de tratamiento de aguas. Todos esos procesos de desinversión al final lo que pueden hacer es facilitar una operación de desinversión global y de salida y de venta de la compañía, que al final es lo que pretenden muchos de estos fondos, obtener una operación que sea rentable financieramente. Entonces, por eso digo que una visión distinta tanto de la parte vendedora como de la parte compradora, pero en ambos casos legítima. Sí, no, pero sí, más allá de la legitimidad, obviamente, de la operación, lo que está claro es quién está más interesado en quién, si es Urbaser en vender o FCC en comprar. Quiere decir que está la situación, porque Urbaser lleva vendiendo, lleva unos cuantos meses, de alguna manera deshaciéndose de compañías. Y eso tiene que ver, seguramente, con una cercaja de una parte del socio, el socio mayoritario, que es ese fondo canadiense, si no recuerdo mal, me parece que es, yo creo que es canadiense, pero vamos, entonces, esta es la cuestión, ¿no? Es decir, el problema a veces, cuando una compañía la acaba controlando un fondo, el fondo lo que quiere es ganar dinero para los accionistas, para los inversores de ese fondo. ¿Cómo lo consigue? Le da igual. No da igual, le da lo mismo, ¿no? Y por tanto, si eso lo consigue vendiendo y consigue un beneficio para pues ya ha cumplido con su objetivo, ¿no? El problema es que una empresa que teóricamente pensamos todos cuando hablamos de Urbaser, Pertan Residuos, de matriz española, las contratas de los ayuntamientos y tal, nos puede desaparecer, con lo cual se nos crea un problema de fondo, ¿no? Porque al final, ¿qué hacemos con todas esas personas que están trabajando? Y son personas que no son de grandísima cualificación, en muchos casos, ¿no? Con lo cual tenemos un problema social añadido a este tipo de operaciones que a veces no se habla y se habla poco de ello, ¿no? Bueno, el mes de noviembre ha sido muy bueno en bolsa. Esa es la razón por la que la mitad de las ganancias de los fondos de inversión se han producido en el mes de noviembre. En productos relacionados con la bolsa española, pues la rentabilidad media ha sido del 22%, lo cual es una cifra récord. Se mire como se mire. Es que el mes de noviembre ha sido un mes fantástico, de los mejores de los últimos 10 años. Eso hace pues, que la revalorización de los fondos de inversión que tienen participación en renta variable española pues hayan visto incrementada de manera muy importante su rentabilidad. Ahora vamos hacia un contexto en el que además del interés que va a seguir despertando la renta variable, pues la renta fija en el medio y en el largo plazo, por la propia evolución de los tipos de interés y esas previsibles descensos, hacen que el precio de esos bonos se revalorice mucho más en cuanto se empiecen a producir los descensos en los tipos de interés, con lo cual también un atractivo muy interesante a partir de ahora, no solo en renta variable, sino también en renta fija a medio y largo. Sí, no, yo creo que la gente está ya pensando en que durante 2004 los tipos van a bajar y por tanto la rentabilidad de los bonos va a ser inferior y por tanto si ahora hay buenas ofertas, hay buenos chollos, empleando un término coloquial, en la renta variable, voy ahora para después poder sacar esa rentabilidad a largo plazo al año que viene, ¿no? Es decir, no tengo prisa por vender, voy a comprar ahora que la cosa está, si no de saldo, casi en algunos casos, como estamos viendo, y a partir de ahí me pertrecho para el ejercicio siguiente, ¿no? Cuando los tipos bajen y la renta variable suba. Bueno, pues yo quería hablar de Merlin Properties porque ha llegado a sus máximos anuales, a pesar de que hoy pierde un poco de fuelle, hoy es la que más pierde, 2,78 abajo, pero que en cualquier caso está teniendo un rally muy particular en este mes de diciembre que merece la pena comentarlo. Otro día lo haremos. No tenemos tiempo para más. Les agradezco muchísimo su presencia y sus opiniones todavía más y a ustedes su interés desde sus hogares. Para ustedes, sin embargo, tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancaremos aquí la redacción abierta de la tarde.